Hola, soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está pensado para jóvenes como tú que estás en la universidad, que estás en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes industrias para que te lleves grandes aprendizajes que impulsarán tu crecimiento profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! Hoy me acompaña un médico mexicano que ha abierto puertas en la medicina, la investigación y la tecnología a nivel internacional. El doctor Ariel López Chávez estudió medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una maestría en neurobiología molecular por la UNAM y se formó en investigación clínica en la Universidad de Pittsburgh. Su camino lo ha llevado a trabajar en instituciones de prestigio como el National Cancer Institute, Roche en Silicon Valley y universidades como Miami, Oregon Health System University y Drexel. Actualmente es director de medicina de precisión en oncología en Allegheny Health Network, donde impulsa tratamientos personalizados para pacientes con cáncer, y también es profesor de medicina en Drexel University. En este episodio hablamos de cómo encontró su vocación, la importancia de explorar más allá del aula y cómo la disciplina puede convivir con una vida social plena. Ariel nos comparte también su paso por la industria farmacéutica, donde lideró proyectos globales en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer y cómo hoy, como director de medicina de precisión en oncología en Estados Unidos, está al frente de estrategias que transforman vidas. Pero quizá lo más valioso de esta charla es su visión integral del médico del futuro. Un profesional que no solo domina la ciencia, sino que cultiva la humildad, la comunicación, el equilibrio personal y el compromiso con su bienestar. Ariel es un ejemplo claro de que ser médico es mucho más que ejercer una profesión. Es elegir todos los días crecer como persona. Ariel, muy buenos días. Bienvenido a Respuestas que abren puertas. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias, aquí muy contento de estar aquí compartiendo esta tarde aquí contigo y con tu audiencia. Muy emocionado aquí de platicar. Pues muchas gracias, amigo. Y pues bueno, para la audiencia, tengo el gusto de conocer a Ariel desde la escuela, desde la preparatoria. Y pues bueno, ahorita ya como escucharon en la introducción, pues él es un médico que tiene una gran trayectoria y ya nos va a platicar cómo ha sido. Entonces, pues vamos a platicar, Ariel, si te parece bien. Y me gustaría que empezáramos, pues justo, pues tú estudiaste medicina. ¿Qué te Sí. llevó? ¿Cómo fue que te animaste a estudiar esta carrera? Platícanos. Pues sí, bueno, muchas cosas que pasaron, ¿no? Porque yo a través de los años quise estudiar muchas carreras diferentes, tan variadas como economía, filosofía, computación, muchas, ¿no? Y luego finalmente me empezó a agarrar una atracción por la ciencia y como que quería irme a una rama científica. Y ya la parte final de la decisión fue porque mis papás, mi mamá y mi papá, los dos son médicos familiares y pues yo tenía ahora sí la experiencia de la medicina a través de mis papás y pues platicando con ellos, ahora sí que me entusiasmaron a la carrera de la medicina porque lo que me dijeron, o sea, que podía combinar mi pasión por la ciencia con la medicina, ellos pensaban que iba a ser una buena combinación para mí, ¿no? Entonces al final fue parte de eso, ¿no? También el entusiasmo de mis papás, ¿no? Entonces, Pues vaya que tuvieron razón, ¿no? sí, sí, fíjate que cuando entré a la escuela de medicina sí estaba muy entusiasmado, pero ya una vez que estuve ahí, ya, entonces fíjate que fue cuando ya dije, no, pues sí, esto sí era lo mío, ¿eh? ¿No? O sea, de una manera así muy bonita, sobre todo al ver pacientes, fue lo que a mí ahora sí que me enamoró de la medicina. Y es muy difícil saberlo cuando estás en prepa, hasta que ya estás ahí, es cuando te das cuenta si no, si te gusta o si no te gusta, ¿no? Estar enfrente de los pacientes. Claro, vaya que sí, ya me imagino. Oye, y hablando justo de esta parte de la universidad, platícanos un poco. Como tú sabes, seguramente aquí nos escuchan muchos jóvenes y entre ellos, pues obviamente muchos estudiantes de medicina o que quieren estudiar medicina o incluso ya están empezando a ejercer. Pero platícanos un poquito en esos tiempos, remóntate unos años atrás. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo era la universidad? Platícanos de ese Ariel universitario. ¿Cómo fue? Bueno, pues una combinación de fiesta y estudio, ahora sí, ¿no? No, pero le echaba muchas ganas a la escuela. Una de las razones, o sea, yo nunca le eché tantas ganas a la escuela como en la escuela de medicina, ¿no? Entonces sí estudiaba bastante, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado la socialización, la fiesta, ¿no? Entonces, no era que yo estuviera en los libros todo el tiempo, ¿no? A pesar de que estudiaba muchísimo, tenía una combinación de entre fiesta y estudio, ¿no? Entonces, también yo creo para los muchachos también tener en cuenta de que no, ahora sí que no es todo
te metes a estudiar y te vuelves completamente antisocial, ¿no? Entonces, O sea, que que se pueden las dos sí cosas. se puede tener ese equilibrio, porque pues creo que tiene fama precisamente la carrera de medicina, que es muy matado, ¿no? De que tienes que estar Sí. estudiando muchísimo. Me consta porque te vi durante mucho tiempo que sí estabas muy metido, pero justo creo que sí se puede dar ese equilibrio, ese balance para también tener esta parte social. Y para aquellos justo que están empezando a lo mejor ahorita la carrera de medicina, pues sí se puede entonces, ¿no? Es lo que básicamente nos estás Sí, diciendo. sí, yo creo que ese es parte del mensaje, porque también es un balance, ¿no? Entre la socialización, la fiesta, divertirse en tu juventud y ahora sí la responsabilidad de una carrera como la medicina, ¿no? Entonces, también no quiero minimizar qué tanto estudiaba, porque nada más para ahí darte más o menos una idea. Después de las clases, por lo menos unas 6, 8 horas al día, en algún momento, probablemente unas 15 horas estudiando, ¿no? A diario, ¿no? Entonces, no lo quiero minimizar ese aspecto porque, Claro. porque estudiaba muchísimo, ¿no? Y no solo eso, sino que las cosas que hacían más de lo que se pedía, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una de las cosas más importantes, y ahora sí que divertidas como médico, fue ir a la morgue, ¿no? Ahí es Nosotros, donde me imagino que muchos terminan de decidir o darse cuenta de si sí es lo suyo o no. bueno, y no necesariamente, no creo, o sea, porque al final y al cabo eso no, o sea, yo terminé no siendo cirujano, la mayoría de la gente con la que iba a la morgue terminaron siendo cirujanos y fueron muy importantes en su preparación, pero para mí era más ahora sí que el amor a la medicina, ¿no? Íbamos ahí, a nosotros no se nos pedía ir los fines de semana a la morgue, pero íbamos y ahí estábamos practicando las disecciones y conociendo el cuerpo humano, familiarizándonos ese tipo de cosas que eran extracurriculares, ¿no? Y decidíamos nosotros a ir en nuestro sábado, en nuestro domingo, 4 horas a la morgue o 5, ¿no? O yo luego ir al hospital otros días. Había compañeros y yo que nos íbamos a los servicios de emergencias, o sea, ahora sí, de a gratis, ahí nada más a pararnos y a ver cómo funcionaba y todo eso, ¿no? Pero era divertido, ¿no? Entonces, cuando realmente te gusta algo, y eso yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Que la carrera que sea que estudies, porque si te gusta, terminas haciendo un montón de esas cosas de gusto, ¿no? Entonces, para mí eso fue y continúa siendo la medicina, ¿no? Un montón de cosas que me encantan. Qué padre, oye, pues esto está creo que muy claro como un buen ejemplo de aprender cosas que no necesariamente te pedían, pero pues en este caso ir a la morgue, X horas, pues seguías aprendiendo, te gustaba. ¿Qué otras cosas concretamente recuerdas y que les pueda servir aprovechando que estamos hablando en esta época de la universidad, que tú puedas decirles a los jóvenes, oye, pues si estás en la universidad en este momento y estás estudiando medicina, también asegúrate de hacer esto, ¿qué cosas dirías que son así como clave que se aseguren de hacer durante su estancia en la universidad? Recalcando la parte de mantener una vida social activa, ¿no? Entonces, porque eso, al final, sobre todo en carreras duras, como todas las son, en momentos duros, necesitas ese desfogue y vas a necesitar a tus amigos que te apoyen en esas cosas duras, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, después de un fin de semana en donde me la pasaba con mis amigos, nos íbamos ahí a disfrutar, pues uno termina con más energía, ¿no? Entonces, para meterle al estudio y todo eso, ¿no? Entonces, esa parte muy importante. Y la otra cosa con respecto al estudio, también que haya variedad en tus tiempos de estudio, que no solo enfocarse a leer los libros porque se le pide, sino también darle un enfoque diferente que te guste, práctico, como ir a la morgue, como ir al hospital en el caso de la medicina. Eran cosas que no son los libros, que es simplemente irte a meter otras cosas fuera de lo que se te pediría, ¿no? De la carrera. Entonces yo creo que esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Perfecto, pues bueno, pues ya nos compartiste este par de cosas súper interesantes e importantes. Y bien, entonces estudiaste pues medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro y sé que después de eso hiciste una maestría en neurobiología molecular por la UNAM. Platícanos un poquito de qué se trata eso y por qué decidiste estudiar eso. Fueron dos cosas. Una, retomándome a mi historia inicial de por qué estudié medicina, pues a mí me encantaba la ciencia, me encanta la ciencia, ¿no? Entonces, yo sentía como que parte de la formación médica no había habido suficiente rigor científico desde el aspecto de la ciencia básica, ¿no? Y yo lo quería aprender. Entonces decidí, en vez de irme a la residencia o hacer una subespecialidad luego, pues pasar unos años ahora sí, en la investigación para aprenderlo más a fondo, ¿no? Y poder seguirle en ese ramo de la medicina que siempre me interesó, ¿no? Entonces, por eso decidí irme a la maestría.
Y brevemente platícanos de qué se trata o qué fue lo que aprendiste ahí. Sí, en eso era básicamente del estudio del cerebro, ¿no? Entonces, de cómo funciona el cerebro a nivel lo más básico de las moléculas, de la genética del cerebro, ¿no? Eso era. Y a mí también eso me fascinaba muchísimo, ¿no? Sobre todo el aspecto genético de la medicina. Ahora sí me encantaba, fue una de las cosas que a mí me atraían más de la medicina, ¿no? Entonces, eso era una grande oportunidad, pues, para aprender más de las partes genéticos y moleculares. Y fíjate que fue un acierto muy grande porque a raíz de eso fueron un montón de decisiones y de caminos que tomé en cuanto a cosas del estudio de la biología molecular y de la genética, que hasta hoy forman una parte muy importante de mi carrera, ¿no? Qué Fue. importante esto y fíjate que pues justo pues vamos entonces ahora a pasar un poquito más a esa parte porque pues bien iniciaste entonces en Querétaro, pero pues actualmente ya tienes varios años viviendo en Estados Unidos. Platícanos cómo fue ahora sí que ese brinco, ese journey de Ujú, pasar de Querétaro a ujú, Estados Unidos, sobre todo cuando sabemos que irte a cualquier otro país y en especial en Estados Unidos, ejercer como tal una profesión que hayas estudiado, en este caso en México, y que ujú, la puedas ejercer en Estados Unidos, entiendo que tienes que cumplir con una serie de requisitos, pruebas, etcétera. Entonces, ujú. platícanos, por favor, para que nos quede bien claro, pues, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué se tiene que hacer para que tú puedas ejercer como médico? Sé que estudiaste todavía pues, muchas cosas más allá, pero para que puedas ejercer allá y te reconozcan, ¿qué tuviste que hacer? En Estados Unidos lo que se pide es de que tienes que tomar una serie de exámenes. Ahora sí, para demostrar que académicamente tienes los conocimientos necesarios para ser médico, ¿no? Entonces eso es un requisito. Y la otra cosa que requieren es que tú tienes que tener un entrenamiento de especialidad en un hospital de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para ejercer en Estados Unidos necesitas esas dos cosas. La primera son los exámenes, porque tampoco sin los exámenes no te dejan tomar el curso de especialidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber porque luego conozco a gente que ya es graduada, que ya son médicos y que que han ejercido muchos años en un país, en México o en otras partes del mundo, y luego se quieren ir a Estados Unidos, no sabiendo que no es solo el tomar los exámenes, pero que también tienen que hacer estudios de especialidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos dos requisitos son importantes, ¿no? Entonces, yo esto ya lo había buscado desde el principio, ¿no? Desde que entré a la carrera en la UAC, yo empecé a buscar todo eso, esa información, y ya la sabía desde, ahora sí, de que desde el primer año, ¿no? Entonces, yo muchos de mis estudios desde el principio, desde el primer año, ya eran enfocados a ese objetivo, ¿no? De que yo iba a hacer mi especialidad en Estados Unidos, ¿no? Con decirte que mis libros de texto yo los compraba en español y en inglés, o en algunas ocasiones nada más en inglés, ya decía, me lo voy a estudiar en inglés, aunque sea más difícil, pero en inglés para irme acostumbrando, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita y eso fue entonces el camino que seguí. Entonces pasar los exámenes, eventualmente aplicar a la especialidad médica en Estados Unidos y hacer la especialidad aquí y ya quedarme. Ok. Pues mira, qué interesante. Entonces, pues hiciste todo eso y entiendo que pues hiciste tu especialidad en oncología. Ujú, Entiendo que también tienes una subespecialidad. Y ujú, has estado también, Ariel, pues en toda tu carrera de todos estos años, sé que has estado pues por diferentes empresas, has tenido oportunidad de estar tanto en el sector de las universidades de medicina, estar como tal en diferentes sistemas de salud, pero también has estado, digamos, en la industria privada, en una farmacéutica. Pues ahora sí que has tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas dentro del mundo de la medicina. Platícanos un poquito brevemente, ¿cómo ha sido esto de estar, por ejemplo, en un hospital? Sé que obviamente has dado clases también durante mucho tiempo, a la fecha sigues dando clases, entiendo que esto es algo común ujú, para ujú, los médicos. ujú. Platícanos un poquito cómo ha sido tu trayecto, cuáles han sido tus principales aprendizajes en cada uno de ellos, para que también pues, los jóvenes puedan escuchar cómo te llevas cosas pues muy puntuales y aprendizajes de cada uno de estos roles en estas diferentes empresas u organizaciones en las que has estado. Gracias por mencionar el tema, porque sí, he tenido muchas experiencias muy variadas. Y eso yo creo que antes de empezar a hablar específicamente de eso, uno de los puntos importantes aquí es de que para los muchachos que quieran estudiar medicina, es de que no, en medicina no realmente no hay nada más un camino, ¿no? Porque mucha gente luego piensa que nada más haces tu carrera y escoges una especialidad y te pones a ver pacientes y ya, eso es Es lo un que es la gran punto. medicina. Es mucho, es muy variado, tú puedes darle tu propio sabor, ¿no? Conforme te vaya gustando, puedes moldear tu carrera para que se ajuste a lo que tú realmente quieres, ¿no? Pues para que estés contento y para que estés feliz con tu vida y con tu carrera, ¿no? Entonces Correcto. yo creo que es importante, ¿no? Entonces,
Desde el punto de vista ahora sí más profundo para contestar tu pregunta es de que los roles más estándar de lo que es un médico nunca me han quedado a mí completamente, entonces por eso siempre he estado explorando a ver cuáles son las otras áreas en donde uno se puede enfocar y a ver cuál me gusta más. Como dices, o sea, he estudiado en un montón de lugares, muchos hospitales, hasta la farmacéutica, los laboratorios de base de ciencia científica, o sea, un poquito de todo, ¿no? Todo con la cuestión de explorar, ¿no? Y ajustarme a lo que realmente me gusta. Qué bueno que mencionas ese punto, gracias por aclararlo de que justo, porque tal vez tenemos esa creencia o ese tabú de que pues sí, justo los médicos pues estudian, hacen una especialidad y justo ya se van a ver pacientes y los vemos o en un hospital o en un consultorio o en algún lugar y ya están todo el tiempo haciendo eso cuando justo hay diferentes cosas que pueden explorar. En tu caso, por ejemplo, muy concreto, me gustaría que nos platiques un poco más de tu experiencia de la farmacéutica como tal. Cuando estuviste ahí, porque sé que participaste en proyectos bien interesantes, ¿nos puedes platicar un poquito más del tipo de cosas que hacías y pues justo cómo puedes influir en ese tipo de proyectos y en ese tipo de empresas tan grandes y proyectos tan importantes? Sí, entonces la parte de la farmacéutica me atrajo porque yo siempre he sido me ha gustado lo que es la investigación clínica. Y en particular me ha gustado el desarrollo de nuevos medicamentos, sobre todo medicamentos contra el cáncer, ¿no? Entonces yo lo que sabía es de que durante mi entrenamiento en el Instituto Nacional de Cáncer acá de Estados Unidos, se nos fue muy claro. Ahora sí que nos dijeron, bueno, o sea, si a ustedes les gusta el proceso de crear nuevos medicamentos, ahora sí, en el lugar en donde eso se hace a los niveles más profesionales y más altos en el mundo, va a ser en las farmacéuticas, ¿no? Entonces, o sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, si ustedes quieren experimentar ese mundo, entonces van a tener que irse a una farmacéutica, pues, para que vean realmente lo que es, ¿no? Entonces, yo, eventualmente en mi carrera, pues, esa espinita ahí la traía de que, bueno, yo quiero ver realmente cómo ese proceso toma forma y por eso fue que cuando me vino la oportunidad, pues la tomé y dije, pues bueno, vamos para ver cómo es ese mundo, ¿no? Y terminaron siendo 7 años. Platícanos un poco más de ese mundo en la farmacéutica y pues bueno, concretamente donde tú estabas, ¿cómo es ese proceso precisamente de desarrollar nuevos medicamentos para que pues podamos entender un poquito así en resumen cómo funciona, cómo se logra que, cuánto tiempo se lleva para que podamos ver, hoy es muy normal ir a una farmacia, ¿no? Que el doctor te receta un medicamento, pero para que haya llegado ahí, pues sé Sí, que entiendo que tú que has pasado por todo un proceso pues sí. largo y muy complejo. Platícanos un poquito de cómo es eso, por favor. Sí, sí, entonces usualmente, o sea, todo empieza en los laboratorios, ¿no? Como los laboratorios donde yo estaba cuando terminé la maestría, ¿no? En laboratorios académicos de universidades, ¿no? Pero eventualmente cuando se ve en algo en esos laboratorios que algo puede tener la oportunidad de volverse un medicamento, entonces es cuando ya entra la industria farmacéutica, ¿no? Para realmente evaluar si sí es cierto, si es algo que se vio en el laboratorio, realmente se puede convertir en medicamento, ¿no? Y ahorita me acaba de venir en la cabeza de la analogía de, por ejemplo, las fuerzas básicas de un jugador de fútbol, ¿no? Cuando está en la prepa o en la secundaria y que juega bien, ¿no? Pues Ujú. muy diferente cuando terminas con alguien que es como, ponte un Messi, ¿no? Que va a ser todo un proceso de entrenarlos y todo eso y entrar a algo súper profesional, ¿no? Entonces, ahora sí que un poquito así similar, ¿no? Nada más que tarda más tiempo, ¿no? Pero es agarrar ahora sí que algo como si fuera un jugador de secundaria o de prepa y empezar y hacer todo el proceso para que se vuelvan profesionales, ¿no? Así, ahora sí que esa analogía me viene a la cabeza, ¿no? Y como parte de ese proceso, entonces es de donde las farmacéuticas entonces tienen unos equipos grandísimos, ¿no? En donde médicos investigadores como yo van a tomar esas drogas que se les dan a los animales y empezar a probarlas en seres humanos, ¿no? Para ver si son seguras y no van a traer efectos adversos muy malos y para ver si realmente son efectivas. ¿No? Y ese proceso se puede tomar pues años, desde 4, 5 o 10 años, ¿no? Entonces dicen que en promedio son alrededor de 10 años lo que se toman. O sea, para que una medicina llegue entonces en la farmacia donde vemos es porque por lo menos duró más o menos 10 años en investigación para pruebas y Desde que el todo funcione. laboratorio, ¿no? El Lo que se laboratorio dice es a que desde salga. que tomar una droga desde el laboratorio a que llegue, no. Se puede acortar ese tiempo y eso fue, por ejemplo, una de las cosas que cuando llegué yo a la industria farmacéutica, la oportunidad que se me dio fue una de esas oportunidades de acelerar el proceso. En ese tiempo que estuve en la farmacéutica pude tomar drogas de la nada, de una idea, a que se volviera así un medicamento que se utiliza a nivel mundial, ¿no? Entonces fue una oportunidad muy bonita, muy interesante, ¿no? Que
poder hacer en ese corto tiempo que son 7 años, ver todo ese proceso desde el inicio, ahora sí que hasta el fin. Y hasta hoy todavía utilizo ese medicamento que yo fui parte de desarrollar, ¿no? Entonces, sí, pues una vez más, toma muchos años, utiliza muchos recursos. La otra cosa que me llamaba mucho la atención es la cantidad de dinero que requiere, Ya me ¿no? imagino que se invierte muchísimo, porque si entiendo bien, tienen que hacer pruebas, pero además, y tú dime, pero esto es algo que he escuchado, pero entiendo que esas pruebas tienen que hacer, además creo que en distintas partes del mundo, ¿cierto? No es solamente Sí, como que en una. sí, Y de ahí en que, todo el mundo. Estos proyectos son globales, ¿no? 24 países, cientos de investigadores. Entonces, los presupuestos enormes de casi 100, 200 millones de dólares. O entonces, por sea, eso me lleva a pensar que por algo las medicinas de repente cuestan lo que cuestan, que son caras sí, de alguna muchos, manera. muchos aspectos ahí metidos, sí, porque es muchísimos recursos lo que se necesitan para llevar estos medicamentos a Pues qué la... interesante. Oye, y concretamente en esta parte, por ejemplo, de la farmacéutica que estuviste ahí, en términos de habilidades, Ariel, me gustaría que platiquemos ahora un poquito de, pues si bien obviamente estudian los médicos una especialidad, pero ¿qué habilidades dirías tú que serían un poquito diferentes o qué habilidades específicas tú ves para si algún joven dice, oye, pues a mí sí me encantaría en algún momento poder también trabajar en alguna farmacéutica, así como Ariel? ¿Qué Sí, cosas tú ves que tendrías que desarrollar los jóvenes o qué se tendrían que fijar o qué te piden, digamos, para entrar en una organización, una farmacéutica como esas? sí. Sí, una parte es el entrenamiento científico, ¿no? Entonces, una vez más, volviendo otra vez a esas decisiones que tomé en determinado momento, ¿no? Esa decisión de entrenarme de una manera más formal en el aspecto científico, esos son unos de los requisitos. Entonces, porque en general la carrera de medicina, que sí es una carrera científica, eventualmente no llega a tener el rigor científico que se necesita para tomar un puesto de investigador clínico en una farmacéutica, ¿no? Entonces esa parte del entrenamiento extra sería una de las cosas que te puede ahora sí que abrir las puertas, algo así, ¿no? Entonces, para darte un poquito más de ejemplo, yo hice la maestría y la maestría fue lo que me ayudó a entrar a una de las universidades, la Universidad de Pittsburgh, para ser más preciso, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, eso me abrió las puertas para entrar ahí, ¿no? Y Mm. ahí en la Universidad de Pittsburgh estudié también investigación clínica. Aparte de mi especialidad, tomé otros cursos adicionales para entrenarme en investigación clínica, ¿no? Una vez más de los cursos adicionales, cosas que no eran clásicas, ¿no? De estar ahí, ¿no? Pero lo hice, ¿no? Y eso me abrió las puertas en entrar al Instituto Nacional de Cáncer, que era ahora sí, o que es la crema innata de la investigación científica en oncología, ahora sí que en el mundo, ¿no? En donde también se me abrieron las puertas para muchísimos más estudios de investigación. Qué interesante. Y hablas mucho del entrenamiento, obviamente, que pues asumo que tiene que ver mucho con estos hard skills que vas adquiriendo para la parte de investigación, que se complementan con toda esta formación de medicina. ¿Qué me dirías, Ariel, en términos de soft skills para un médico y en tu experiencia que ha estado justo en diferentes organizaciones como la farmacéutica, en diferentes sistemas de salud, clases y demás? En términos de soft skills, ¿qué Sí. podrías recomendarle a los jóvenes que digas, oye, pues sí preocúpense por esto porque a lo mejor no necesariamente llevan una clase específica de liderazgo o de trabajo en Sí. equipo o de ese tipo de cosas que sabemos que son como muy genéricas y que aplican en esencia para cualquier tipo de trabajo, pero supongo que aquí pues no es la excepción, ¿no? Y más Sí. cuando trabajas, digo, más allá obviamente del idioma, que es ahora sí que un hecho obviamente en este caso el inglés, pero ¿qué otro tipo de soft skills consideras básico que los jóvenes deben de tener muy presentes para que los empiecen a trabajar desde ya? Sí, fíjate, ese es un punto muy importante, sobre todo yo creo que para la gente que estudia medicina, porque yo creo que los soft skills es algo en donde no solo no se nos da, ¿no? Con la carrera de medicina, ¿no? Pero se ignora completamente, yo creo. Entonces, y fíjate que eso fue precisamente una de las cosas que yo noté que carecía, ¿no? Cuando entré a la farmacéutica. Porque como dices, ¿no? Una de las cosas no se te enseña ahora sí un poquito la parte del liderazgo que se vuelve muy importante, sobre todo cuando, igual y cuando entras, no, pero eventualmente conforme tus skills médicos te llevan, ahora sí, a subir, ahora sí, de puesto y a subir en esas organizaciones, pues sí necesitas, vas a necesitar los que se le llaman soft skills, ¿no? Entonces, como dices, el liderazgo, la comunicación, muy importante, ¿no? El saberte comunicar bien con las otras personas. Y una cosa que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista para la gente que estudia medicina, y creo que en algún momento lo he mencionado contigo, es la parte de la humildad, ¿no? Entonces, la humildad desde el punto de vista en donde, pues, en esta profesión uno tiende luego
ahora sí a perder esa noción, ¿no? Un poquito de la humildad, ¿no? Déjame Entonces, ponerlo así, de repente tienen fama un poco los médicos por el tema del ego muy alto, ¿no? Y que de repente ándale, es una ¿no? pelea de Entonces, egos. No, me imagino que ándale. va por ahí. Sí, entonces va por ahí, ¿no? Porque entonces la falta de humildad se puede volver una barrera muy grande. Fíjate, ¿no? Aunque uno se quede nada más en la pura medicina, esa parte de cultivar la humildad es bien importante, ¿no? Pero una vez más, toma una dimensión muy diferente cuando uno entra al ambiente corporativo, ¿no? Porque al final y al cabo, el irte a trabajar a una farmacéutica, entonces terminas en el ambiente corporativo, ¿no? Correcto. Y entonces, y ahí entonces en donde vas a estar conviviendo con otra gente que estudió otras carreras. Entonces piensas que por ser médico eres superior a alguien, pues eso no te va a llevar muy lejos, ¿no? Entonces, no solo no te va a llevar muy lejos, pero ahora sí, te va a perjudicar. Claro, pues Entonces eso es importante, ¿no? qué importante todo esto que comentas. Y otra duda, Ariel, pues en tu caso eres un mexicano, un latino que llegaste a Estados Unidos a Mm, trabajar justo en este tipo de empresas como farmacéuticas y sistemas de salud muy importantes, pues no solo en Estados Unidos, sino que como bien lo mencionas, que tienen prestigio a nivel mundial, ujú, donde, déjame ponerlo así, donde pues no cualquiera llega. ujú, Platícame un poquito desde el lado de la perspectiva cultural. ujú, Pues tú que creciste en México y llegas pues con toda esta cultura y ujú. antecedente latino y llegas allá, en términos culturales, ¿cómo notaste alguna diferencia? ¿Te costó trabajo? No sé, ¿tuviste que hacer algo especial? ¿Te integraste rápido? ¿Cómo es esta parte cultural? También pensando en aquellos que estén pensando como tú, que digan, pues yo sí me encantaría ir. Desde la perspectiva cultural, ¿hay algo, algún tip en particular que tú puedas recomendar? Bueno, es que yo creo que hay dos aspectos, la parte cultural y cómo influye esa en tu trabajo y luego la parte cultural y cómo eso influye en tu vida diaria, ¿no? Entonces, Ujú. para empezar, la parte profesional, ¿no? En la parte profesional, fíjate que yo, afortunada o desafortunadamente, no sé realmente cuál, si es afortunado o desafortunado, pero yo realmente como que nunca me fijaba mucho acerca ni de las normas sociales mucho, ni en México y ni en Estados Unidos, como que no era muy consciente de eso, como que en esa parte social yo no me desarrollé muy rápido, ¿no? Ahora sí como que no maduré muy rápido. Y entonces, era muy enfocado en la medicina, en mi trabajo, muy enfocado a lo que es, ¿no? O sea, pues vamos a lo que vamos y no me fijaba en nada cultural. Y entonces, te digo afortunado o desafortunado porque, afortunado porque pues yo entraba, pues sí, a mi trabajo y aunque fuera el único latino, para mí no había diferencia, ¿no? Entonces, o sea, no importa y ni pensaba que hubiera diferencias culturales, ni me pasaba por la cabeza, ¿no? Y al enfocarme completamente a las cosas que son el objetivo, eso me permitió en desenvolverme de una manera muy natural. Entonces te digo, eso al final y al cabo, yo creo que hasta me abrió las puertas porque me desenvolvía con tal naturalidad que pues que a la gente le gustaba al final y al cabo. Si acaso yo creo que algo cultural que tenemos en México es más fiesta y más calidez Parte y social, tal vez. la parte social, ¿no? Entonces yo para mí andar socializando y reírme y todo eso, pues sí, ya después yo creo que conforme empecé a subir de puesto, ahora sí, eventualmente sí debía ajustarla un poco, ¿no? Porque eventualmente conforme subes en las organizaciones, pues terminas lidiando con otros problemas pues que ya no te permiten tomar todo a la ligera mucho. Qué Pero pues, interesante. Ahorita mencionaste, y permíteme tomar de ahí esto que comentas, porque creo que es importante que los jóvenes sepan, justo porque pensamos en esta etapa de cuando vamos iniciando, que tienes justo mucho que aprender, y hablaste justo ahorita de conforme vas subiendo en las organizaciones. Precisamente ahí, Ariel, conforme vas subiendo en las organizaciones, ¿qué consideras, una vez más, un poquito en términos, llámala soft skills, hard skills o como le quieras llamar? Obviamente, por ejemplo, está esta parte del pensamiento estratégico que se escucha mucho, el courage, que como bien le dicen que de repente tienes que tomar decisiones tal vez cada vez más importantes. Pero, ¿qué dirías tú justo pensando en estos jóvenes que quieren pues, crecer, si deciden entrar, ya sea a un sistema de salud, hospitales, a una farmacéutica, etcétera? ¿Qué consejos concretamente podrías dar en ese sentido? ¿No? Y ahorita vamos a pasar un poquito más a tu rol actual, pero sí. para ir creciendo justo en la organización, cualquiera que sea, ¿cuál podría ser de acuerdo a tu experiencia, un buen consejo para ellos que tomen en cuenta, que vayan Sí. desarrollando? Yo creo una vez más me voy a la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, porque eso fíjate que fue una de las partes en donde le batallé más, ¿no? Entonces, y por eso entonces me viene a la mente más,
Ujú. Porque es muy importante, en la comunicación es muy importante el ser capaz de dar tu punto de vista, pero de una manera en donde va a conducir al diálogo y eventualmente nos va a ayudar como equipo a lograr el objetivo que tenemos. Ese es un punto muy importante porque yo creo que en general hacemos una de dos cosas, ¿no? Una, como no somos capaces de expresar nuestro punto de vista de una manera ahora sí que cordial y que induce al diálogo y eventualmente a llegar a un objetivo, entonces muchas veces podemos tender a no expresar nuestras opiniones por miedo a la discordia, por miedo al enfrentamiento, ¿no? Y entonces eso tiene su cosa mala porque entonces no estamos contribuyendo todo lo que podemos contribuir en una organización, que es importantísimo, ¿no? Porque eventualmente conforme uno sube de puesto, entonces eventualmente sí necesitan saber que uno es capaz de contribuir, ¿no? Sin esa contribución única, la que solo tú puedes dar, ¿cómo le vas a demostrar ahora sí que en una organización, o sea, cuál realmente es el valor que tú traes? Esa es la parte ahora sí importante y que no es fácil, ¿no? Sobre todo, una vez más, yéndote la humildad. Si tú sientes que tus opiniones ahora es la mejor, siempre, y que nadie tiene otra opinión mejor, o sea, cuando lo estás poniendo, no te van a hacer caso Claro, o van a ver que como que tú no te abres a otras opiniones, ¿no? Entonces vas a dar la claro. impresión de que eres Te, cerrado. te va a limitar, claro, por Te va a supuesto. limitar, ¿no? Entonces a nadie le gusta trabajar con alguien que lo sabe todo. Y esa parte de la comunicación, una vez la humildad te entra ahí, que es parte de, ¿no? Pero no es todo, ¿no? Entonces es toda una serie de cosas que tienes que trabajarle para fortalecer esa parte de la comunicación. Y qué importante esto que dice Ariel, fíjate, de la humildad en el ámbito de la comunicación, justo para reconocer también cuando alguien tiene una idea diferente a la tuya, de aceptar de que lo tuyo no es la verdad absoluta. Y esta parte justo también yo le llamaría de, pues, del courage o del valor justo también de expresar cuando tú no estás de acuerdo. Creo que eso es algo bien importante y sobre todo, al menos en mi propia experiencia, no sé si tú coincidas, pero de repente a lo mejor aquí en México y por lo que conozco de muchos países de Latinoamérica, de repente, en algunos casos, tal vez más en México, tendemos a no querer crear ese ambiente de discordia, como bien dices tú, porque más bien tenemos esa idea de que vamos a crear discordia cuando no necesariamente tiene que ser así. Si tú no estás de acuerdo en algo, el decir, oye, no estoy de acuerdo, pero cuando yo creo que pones los elementos y los argumentos detrás de ello, pues yo creo que se va a generar justo una buena discusión donde al final del día tiene que ser algo pues muy bueno para Ujú. todos. Y justo creo que esa es una parte pues bien importante. Pues mira, pues ahí está un consejo más para esta parte de seguir creciendo. Me gustaría, Ariel, ahora pasar pues un poquito más a tu momento actual. Ahorita estás como director de medicina de precisión en oncología en Allegheny Health Network. Platícanos un poquito más de este rol, qué es lo que haces aquí, de qué se trata, ¿nos puedes platicar? Sí, pues aquí ahora sí que es una combinación de todo lo que he hecho, ¿no? Y aplicarlo en el beneficio de los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces es una combinación de ver a pacientes, de continuar una práctica clínica y en esta práctica clínica básicamente aplicar la parte del estudio científico del cáncer, ¿no? Conocer el cáncer de una manera más profunda desde el punto de vista molecular y genético y Ujú. basado en ese conocimiento más profundo entonces también desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer y traer, ahora sí, desarrollar las estrategias y construir la infraestructura que se necesita para proveer esos servicios en un sistema hospitalario relativamente grande en Y, Estados Unidos. y platícanos un poquito más, si es posible, no sé si nos puedes dar un ejemplo también de cómo funciona con todo este tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Supongo que es algo que aplican para todo este tema, sobre todo cuando hablas de medicina de precisión. ¿Cómo ha influido este tema de la tecnología concretamente para todo esto que estás haciendo? Sí, pues enormemente, porque cuando hablamos sobre todo, mucho de lo que utilizamos en tecnología en el campo de la medicina de precisión es mucho aspecto genético. Y una de las partes más difíciles, más complicadas de la genética es la enorme cantidad de información que genera el estudio genético del cáncer, el estudio genético de cualquier aspecto del ser humano, ¿no? Entonces, esa enorme cantidad de información que se genera, pues es difícil de procesarla, ¿no? Y de entenderla bien, y eso es lo que mucho de la tecnología nos ayuda. Para empezar, para generar esa información, ¿no? Porque ir y empezar a buscar genéticamente qué es lo que hace al cáncer diferente, eso es complicado, ¿no? Entonces, conforme se ha desarrollado la tecnología, eso se ha vuelto más sencillo. Y conforme se continúa desarrollando la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, entonces eso nos permite ser capaces de procesar toda esa enorme cantidad de información más rápido, ¿no? Y ponerla al uso de los pacientes.
Oye, y para los que, ahora sí que como las personas como yo, los que no somos médicos y tal vez o científicos que entendemos mucho de esto, ¿nos podrías compartir así ejemplos muy sencillos, muy concretos para entender cómo esto que se llama medicina de precisión, pues cómo se ha usado y si tienes idealmente algún ejemplo o algunos ejemplos donde ya se haya utilizado con, pues ya con Sí. resultados concretos? Sí, sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del cáncer de pulmón. Nos vamos antes de que la medicina de precisión estuviera en su iniciación o en su punto actual, ¿no? 20 años atrás era nada más cáncer de pulmón y ya. Lo que podíamos ver en el microscopio, con eso lo tratábamos, ¿no? Y pura quimioterapia y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, entonces nos ponemos a ver que no es nada más cáncer de pulmón. Hay muchos tipos diferentes de cáncer de pulmón que se caracterizan por marcadores genéticos. Entonces, cuando encontramos uno de esos marcadores genéticos, también hemos desarrollado ya nuevos medicamentos que se enfocan a ese marcador genético y que no son quimioterapia, sino que directamente se enfocan al gen en particular que está causando el problema y entonces al enfocarse nada más a eso, causan menos efectos adversos y son más eficaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita de mis pacientes, ¿no? Veo un paciente con cáncer de pulmón. No, no lo tratamos nada más así, entonces lo que hacemos es que realmente que vamos, hacemos unos estudios moleculares profundos, identificamos al gen que es y les damos tratamiento para ese gen en particular. Generalmente son pastillas, ¿no? Y les damos pastillas y de la noche a la mañana, ahora sí que en 1, 2, 3 días puede ser de que tienes un cáncer que de otra manera fuera cáncer mortal y en 4 o 5 días mejoran y por años van a estar con un medicamento que no va a producir mayores efectos adversos y que les va a controlar el cáncer, que pudieran estar muertos ya en 1 o 2 meses y después 4 o 5 años después continúan tomándose su píldora y Qué todo bien. interesante. Y no son, como decías, o la tradicional, porque todavía pues seguimos escuchando que cáncer pues es sinónimo de quimioterapia, ¿no? O ese tipo de tratamientos. Entonces, por lo que estoy entendiendo es que son justo, y supongo que por ahí viene el nombre de precisión, porque precisamente una vez identificando cuál es la causa principal de eso, pues entonces desarrollan esas medicinas que atacan específicamente esto de una manera pues justo más precisa y por lo Sí, tanto más eficaz. Oye, sí. y esto es algo, Ariel, ahora sí que como duda cultural, ¿esto es algo que tú ves que ya se está aplicando en muchas partes o es todavía, digamos, algo que está pues en ciertas partes nada más, o en ciertos países como Estados Unidos, o esto es algo que ya se empieza a aplicar más en distintas partes del mundo? No, ya se está aplicando más en distintas partes del mundo. Desde hace 20, 30 años es cuando empezó a nacer todo esto y más, más avances tenemos, ¿no? Entonces, muchos de los avances ya están en México, están en muchos otros países del mundo y más avances continúan viniendo cada año. Pues qué bueno, pues ahora sí que, y justo en este sentido, ¿qué es lo que ves, Ariel? Digo, ahorita pues se ve que justo con el tema de la inteligencia artificial y demás temas tecnológicos pues, está avanzando mucho, pero Ujú, ¿cómo ves hacia adelante? ¿Cuál es tú que estás muy metido en este mundo? ¿Qué es ujú. lo que ves que viene hacia adelante? ¿Cómo se ve un poquito el futuro, concretamente, pues para el tratamiento de cáncer, que es de lo que más nos afecta, ¿no? Sí, sí, yo creo que en el futuro, una vez más, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuevos medicamentos, simplemente por el hecho de que la información genética es increíblemente vasta y para los seres humanos solitos, sin ayuda, no vamos a poder descifrar todo lo que la genética nos puede decir, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos va a acelerar todo el proceso, ¿no? Y va a continuar siendo todas estas cosas. La medicina de precisión va a continuar generando más medicamentos que van a desplazar a la quimioterapia. Espero que completamente, en algún momento, yo pues, espero que en unos 10 15 años ya estemos deshechos de la quimioterapia completamente Ojalá. para cánceres, ¿no? Y tengamos medicinas de precisión como las que te digo, que te tomas una pastilla y como si fuera diabetes o la presión alta, estás controlado nada más con eso. Entonces, para allá vamos. Ojalá. No estamos en ese punto, todavía la quimioterapia es muy necesaria en algunos casos, pero para allá va todo esto y yo creo que con la inteligencia artificial nos va a acelerar todo esto para el bien de todos, ¿no? Pues ojalá. O sea, hay esperanza entonces de que esto mejore mucho más y por lo tanto mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, ¿no? Porque pues es un hecho que cada vez hay más este tipo de cáncer y que en algún momento pues tal vez nos puede tocar y que pues qué alegría que hayas esperanza de que podamos tener muchos mejores tratamientos y mejores esperanzas. Oye, Ariel, cambiando ahorita un poquito de tema, porque sé que también eres maestro, das clases también.
actualmente en la Universidad de Drexel. Platícame un poquito más cómo es ese rol de maestro, porque entiendo que, pues bueno, son ya médicos, entiendo que ya están haciendo alguna especialidad. ¿Cómo es un poquito tu rol ahí? Platícanos. Sí, entonces mi responsabilidad es el formar, sobre todo nuevos oncólogos, también participo en la formación de médicos internistas, porque yo estudié medicina interna primero y como parte de una de las subespecialidades de medicina interna hice oncología, entonces también tengo la especialidad de medicina interna, entonces participo también en esa formación de los médicos internistas, de los médicos, de los nuevos médicos oncólogos, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? La experiencia, ¿no? Porque estás realmente entonces compartiendo tu conocimiento y ayudar a formar a las nuevas generaciones, que como sé, pues tú también estás metido en eso y es algo, pero increíblemente rico, ¿no? Sí, de acuerdo. Que trae mucha satisfacción personal el compartir eso, como lo que estás haciendo ahorita aquí para los muchachos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas ahora sí que más disfruto. Ah, pues qué bueno, comparto totalmente lo que dices, pues justo si podemos poner nuestro granito para que algo se lleven y algo les sirva, pues eso va a estar, así que, pues creo que muy, muy bueno para ellos. Y en este mismo sentido, Ariel, me gustaría un poquito así como para tratar de ir ya pues, resumiendo o finalizando esta parte. En tu experiencia y concretamente para los jóvenes, ya sea que estén estudiando o están iniciando a lo mejor ya trabajando en algún Mm. hospital o están haciendo subespecialidad, ¿cuáles ves tú, número uno, que son los principales retos que los médicos de ahorita, los que están formando, los que están estudiando, los que se están aún formando, porque yo sé que como médicos se siguen formando toda la vida, porque se están actualizando, pero ¿cuáles ves tú que son los mayores retos? En general, digo, sé que tú estás ahorita en Estados Unidos, pero estás muy en contacto con lo que también sucede en México, en Latinoamérica, pero tú que tienes esta visión, pues un poco más global de ver justo qué está sucediendo en otras partes del mundo, ¿cuáles crees que son los principales retos y qué recomendaciones les darías pues, para que justo pues puedan salir avante, ¿no? Y se les abran puertas, como has estado comentando. Sí, ahorita se me vino a la mente de que uno de los retos, que no tiene realmente nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero uno de los retos, fíjate que para los médicos es la cuestión esa del burnout, que se sientan eventualmente muy aturdidos y todo eso, porque fíjate que eso realmente tiene repercusiones muy serias para salud pública, ¿no? Porque es muy conocido de que luego los médicos se meten ahí a trabajar, a estudiar todo el tiempo y nada más, y ya después de estar en la medicina por 15 años, 20, ya estás aturdido hasta el tope, o luego hasta algunos se suicidan. Entonces, fíjate que ahorita que mencionas de retos, esa es una de las cosas que más a menudo, de hecho, vemos cuando la gente se pone a ver acerca de los médicos y la medicina. Fíjate que ese es uno de los retos que invariablemente viene porque sabemos que los médicos se tienden mucho a meter ahí. Y una vez más, nos vamos a lo mismo que estábamos platicando de cómo fue la carrera de medicina para mí, ¿no? Entonces, donde Ujú. darte tu tiempo para tu vida personal, importantísimo, ¿no? Entonces, eso es un reto porque de un lado, entonces tienes que estudiar mucho, estudiar muy fuerte. El reto es entonces darle el espacio para tu vida social y sobre todo conforme vas creciendo, pues para tu familia, ¿no? Sobre todo cuando se casan y todo eso, pues estar ahí al pendiente. La otra cosa muy importante, el ejercicio también, ¿no? Entonces tú estás ahí en la salud y pues tú no le entras al ejercicio y no tienes una dieta sana, Sería un poco estás en incoherente, ¿no? Pero vicio. sí. El enfoque, uno de los retos más grandes para el médico es eso. Órale, a tu vida personal, al ejercicio, la socialización, la espiritualidad, todo eso le tienes que dar tiempo, ¿no? Porque de otra manera, el reto más difícil va a ser que vas a estar en burnout, vas a estar aturdido y te vas a querer salir de la carrera o vas a tomar mucho y te vas a matar por andar de alcohólico. Y mira, y quiero hacer el énfasis en esto porque yo tuve maestros que se murieron así, de que eran alcohólicos, De plano. manejan cuando no deben manejar borrachos y se murieron así, ¿no? Y eso se sabe en la carrera de medicina, el médico tiende a tomar mucho y a meterse en vicios, ¿no? Y a dejar a un lado las cosas importantes de la vida y los soft skills y todo eso, ¿no? Por meterse mucho eso. Entonces, qué bueno que preguntaste esto porque yo creo que ese es el reto más importante para los médicos, ¿eh? Pues vaya que sí, Ariel, qué importante. Y ahora justo quisiera sobre esta misma línea, digo, porque además no solo a los médicos, creo que a muchos, ¿no? De repente nos puede llegar independientemente de lo que hayamos estudiado, pero me queda claro que con mayor razón para los médicos. Tú concretamente, Ariel, ¿has hecho algo que puedas compartir, algún hábito, alguna buena práctica? Porque evidentemente me queda claro que necesitas mucha organización para hacer lo que acabas de decir, ¿no? Se requiere de verdad de mucha disciplina y de verdad de creértela y hacerlo. ¿Tienes algún tip, algo
que creas que les puede servir para que de verdad pues se pongan las pilas, nos pongamos las pilas y justo tratemos de tener ese famoso balance para de verdad las cosas importantes, como bien dices tú, pues oye, pues un médico también quiere formar tu familia, ¿no? También quieres socializar, quieres divertirte y no puede ser que solamente una cosa para, como bien dices tú, y que justo termines con ese burnout y que te lleve a justo otro tipo de cosas pues muy tristes como los vicios y demás que has estado mencionando. ¿Qué tips concretos podrías recomendar en ese sentido para lograrlo? El primer tip yo creo que es el darte el tiempo, ¿no? Entonces, el hacer un esfuerzo para desde que estás en la carrera. O sea, va a haber cierto tiempo en donde me tengo que enfocar a la vida personal y tomarlo de una manera seria, ¿no? Porque no es nada más de que, oh, lo voy a tomar de manera personal y me voy a ir a tomar. O me voy a poner nada más a ver la televisión, ¿no? Entonces, es que tiene que ser un tiempo en donde es un tiempo de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces, o sea, el ejercicio, ¿cómo uno le va a hacer con el ejercicio, no? La dieta, ¿qué es una dieta buena? ¿En qué consiste específicamente? Y fíjate que te lo estoy hablando desde el punto de vista de yo siendo médico. Fíjate que yo cuando me gradué ya hasta de la especialidad no entendía realmente bien ni qué era una dieta buena. Entonces te tienes que dar el tiempo y lo tienes que tomar de una manera seria en ese crecimiento de que, ok, bueno, va a haber otros aspectos de mi vida que son importantes, ¿no? Como la socialización, ¿no? Vea, que, ¿cómo tengo que crecer en ese aspecto de la socialización? Si estoy teniendo problemas en mis relaciones, pues, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿Necesito terapia? Entonces, darle tiempo a eso, ¿no? Ahora que que no hago ejercicio y estoy bien gordo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacer ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio? ¿Cuánto tiempo? Y darle tiempo, ¿no? Entonces, a la nutrición, igualmente, o sea, ¿qué libros tengo que leer? ¿A qué tengo que ver? Tengo que cocinar, entonces tengo que aprender. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, una vez más, primero el darte el tiempo y la segunda, tomártelo serio, como si fuera el trabajo, ¿no? De que, órale, a ver qué libros, qué recursos y todo eso, qué estrategia todo el mismo esfuerzo que le estás poniendo o más de lo que le estás poniendo a tu ejercicio profesional, pues a la vida personal, ¿no? Eso yo Totalmente. creo que ha sido el tip más importante que tengo porque yo eso, te digo, que me lo he tomado tan en serio o más que mi propia carrera y en algún momento de crisis, pues ni modo, lo profesional a un lado y ni modo, me tengo que poner más ganas a la vida personal. Claro, oye, y en este sentido, Ariel, justo, ¿tienes algún libro, algún recurso que te haya marcado o libros que justo puedas recomendar a los jóvenes que digas, oye, ¿sabes qué? Y puede ser de temas médicos o de otras cosas que justo ayuden a esto. ¿Hay alguno que tengas por ahí que nos puedas recomendar? Hay como cuatro o cinco, pero te voy a mencionar algunos que me cambiaron mucho la vida, me ayudaron mucho. Uno, Tony Robbins. Tony Robbins es alguien muy famoso de estimulador y yo le Motivador. llamo el mejor psicólogo social del mundo, ¿no? Tiene cursos en vivos, tiene ejercicios en vivos y todo eso. Él, fíjate que tiene una capacidad de meterte en tu psicología y de ayudarte con una psicología positiva, que es increíble. A mí realmente es una de las personas que me cambió la vida, ¿no? Entonces yo siempre le recomiendo a toda la gente que se chequen a Tony Robbins, que lean sus libros y que si tienen la oportunidad de ir a uno de sus eventos, que vayan. Vale la pena entonces. Y O sea, los sí vale dan. la pena, porque veo Ahora que de ya está repente he todo visto en algunos línea. donde incluso te ponen a brincar y que te mueves, pero sí vale la pena entonces, sí lo Oh, no, recomiendo. o sea, pero te tienes que darle el todo, ¿no? Si te metes uno de esos, le das el todo y te va a cambiar la vida, ¿no? Siempre y cuando le Claro. des el todo, ¿no? Entonces, Claro. esa es una de otras. Yo siempre cuando veo a alguien que está perdido, lo que sea, Tony Robbins es uno de la gente que más me ha influenciado, ¿no? Entonces, Tony Robbins. Luego hay un autor, se le podría decir espiritual, que se llama Eckhart Tolle, no, no es religioso ni nada. Él escribió un libro que está muy bueno que se llama El poder de la hora El poder que de la hora. la hora, sí, Ok. Eckhart Tolle. Y entonces ese autor también increíble. Cuando estamos hablando desde el punto de vista personal y todo, de crecimiento personal, desde el punto de vista mental, yo creo que esos dos son una parte fundamental de mi armamento de la vida, ¿no? Entonces eso. Desde el punto de vista de ejercicio, hay un médico que a mí me encanta que se llama Peter Attia, Ok. Peter Attia. Ujú. Attia, que Ok. escribió un libro que se llama Outlive, que seguramente está traducido al español. Él le da a la medicina y a la salud, lo ve desde un aspecto muy comprensivo, muy holístico.
Él se mete mucho con la parte del ejercicio, de qué estrategias sirven realmente para el ejercicio. Él me ha estimulado mucho a meterme ahora sí bien a ver cómo le vamos a hacer con el ejercicio, ¿no? Y qué vamos a medir y qué vamos a hacer y todo eso. Y entonces ese libro de Peter Attia es un libro para el público en general. Sí, luego se puede llegar a ser un poquito técnico, pero él escribió de una manera que se entiende muy bien y te digo que te va a dar un enfoque al ejercicio, pero muy bueno, ¿no? Y muy científico. Oye, Y eso está buenísimo y perdón, aquí quiero hacer un paréntesis porque eso me lleva a pensar algo que en algún momento hemos comentado, Ariel, tú y yo, y es que justo, pues yo creo que típicamente las personas, nosotros, pues pensamos en la medicina o pensamos en la salud, o en este caso con los doctores, una vez que estamos enfermos, ¿no? Hasta que algo nos pasa. Es porque, chin, tengo un dolor o ya me diagnosticaron con algún tipo de enfermedad. Y es cuando entonces, pues nos justo nos ponemos como que, chin, pues ahora sí me tengo que poner las pilas porque pues ya tengo algo. Y creo que me gusta mucho esto que dices del tema del ejercicio y mencionabas, en la plática has mencionado otras cosas también, pero ¿qué otras cosas podrías recomendar justo para que, así como el ejercicio, qué otras cosas consideras clave para que idealmente podamos ser proactivos, ¿no? Y de verdad cuidar de nuestra salud? Porque decías, oye, pues si estoy gordo, obviamente hay que hacer ejercicio, cuidar este tema de la nutrición, así como de una manera muy resumida, con cosas bien accionables y sencillas que nos podamos acordar. ¿Qué cosas sí. recomendarías tú para que de verdad seamos proactivos, cuidemos de nuestra salud de manera proactiva y no reactiva? Una vez más, el ejercicio es fundamental y la otra que se llama así fundamental es la dieta. Es imprescindible porque desafortunadamente mucho de las cosas que nos están enfermando es directamente viene de la dieta. Ese es un tema muy vasto y hay un montón de desinformación en todos lados y todo el mundo trata de ganar dinero de una manera u otra y entonces hay mucha confusión. Yo de entrada te voy a decir que una vez más, hay un autor que me ha gustado mucho y que realmente es el responsable de mi posición en cuanto a la dieta en este momento, y su nombre es Michael Greger, Greger. Tiene un sitio website que se llama nutritionfacts.org. Y entonces él es un proponente de las dietas basadas en plantas. Ahora sí que dietas vegetarianas y de ser posibles dietas veganas, ¿no? Que no tienen productos animales. No solo dietas veganas y vegetarianas, pero también dietas que son completamente naturales, ¿no? Que no tienen productos procesados. Entonces, ahora Ok. sí que alimentarse a base de todo eso, ¿no? Entonces, eso es mi dieta actual, ¿no? Entonces, donde estrictamente hago eso ¿Y si y has notado una diferencia importante? sí, 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 una diferencia importante. De hecho, hay muchos estudios pues que muestran eso, ¿no? Pero lo más importante es que yo he experimentado, una vez más, como he experimentado ahora ahí en los trabajos, he experimentado ahí con las dietas y he tomado una dieta totalmente carnívora, dietas en donde voy mitad y mitad, o dieta completamente vegana o vegetariana y un montón de dietas, ¿no? Yo con la que me he sentido más bien es con ahora sí, con la vegetariana, un poquito más vegano que vegetariano, pero, o sea, la leche y el queso no los puedo dejar, pues por eso es vegetariano, pero en general no como carne ni ninguna proteína animal, o sea, de pescado ni nada, nada más todo a base de plantas, Ok. leguminosas. Sí he sentido una diferencia significativa en cómo me siento y todo eso en mi nivel de energía y todo eso. No es fácil porque sobre todo el poder nutrirte completamente a través de esas dietas sí necesita un montón de, no esfuerzo de lo que no hay que comer, sino que esfuerzo en saber qué es lo que tienes que comer. Claro. Eso es el meollo del asunto, entonces yo no es algo que yo le recomiende ya. Antes se lo recomendaba yo a la gente que se volvieran así, pero ahora no lo recomiendo de entrada porque sé que es difícil y lo que termina pasándole a la mayoría de la gente que se va con las dietas vegetarianas o veganas es que se desnutre porque Ujú. no sabe realmente cómo implementarlas en su vida. Entonces sí es un proceso que le tienes que aprender y que no es fácil y que te Claro. lleva, a mí me llevó años el aprenderlo y sí no es algo que le recomiendo a la gente de entrada, pero sí le recomiendo a mis pacientes y a otra gente que empiecen a explorar el tema de que es una dieta saludable. Una vez más, como te digo, no es nada más de decir dieta saludable si tú te tienes que poner a leer, te tienes que poner a trabajar en eso y ver qué es realmente lo que se Tomártelo en necesita. serio, como bien decías, ¿no? Oye, pues entonces Sí, estábamos hablando del ejercicio, de la dieta, de lo que comemos, evidentemente. ¿Algún otro que recomiendes? los otros que se me así facilitos, no, sin vicios. Yo no tomo nada de vino, o sea, sí tomaba, yo, tú sabes, yo no, yo en la prepa, en la escuela de medicina, yo bien, tomábamos ahí. Entonces, Sí. no, pero lo bueno, nunca yo realmente me volví vicioso.
Gracias a Dios, porque yo de hecho yo tengo antecedente, hay gente que de mi familia que tiene el antecedente, ¿no? Entonces yo gracias a Dios no me entró, pero fíjate que ese sí eso es un problema que le entra a muchos de que se van por el vicio. Entonces no vicios, no fumar, tomar, entonces sin vicios, ¿no? Y hasta el azúcar y todo eso, o sea, en exceso pues también se vuelven vicios, ¿no? Entonces los vicios, dejarlos. La otra cosa es el sueño. La otra cosa Vaya. es que también, sobre todo cuando te metes en carreras difíciles, tiendes a estudiar, estudiar. Nos matábamos nosotros en estudiando hasta las 3 4 de la mañana. Y ahora viéndolo, digo, pues nada más le estábamos dando una friega a nuestro cerebro. También darte cuenta de tener un sueño reparador, dormir bien, darle tiempo al sueño, eso es cosa muy importante. Y finalmente la otra cosa que a mí es importantísima en mi vida y que también me ha cambiado la vida es la meditación, ¿no? Entonces, Ok. yo para mí de 1 hora diaria en adelante de meditación, a Una menos de hora una diaria. hora, sí, menos de 1 hora se vuelve ya difícil, más de 1 hora es lo que necesito. Obviamente que me ha llevado mucho tiempo en poder sentarme a meditar 1 hora, pero empecé con 5 minutos o algo así, ¿no? Y poco a poco ahí le fui construyendo hasta que después de casi 15 años de que empecé con lo de la meditación, pues ya ahora puedo hacer 1 hora, 1 hora y media, dos de meditación al día, ¿no? Entonces, Wow. Pues qué interesante, Ariel. Pues gracias porque yo creo que estos temas nos da para justo podemos hablar todo un episodio de cada uno de estos temas y ojalá a ver si más adelante tal vez podamos platicar, pero creo que es súper, súper interesante. Ariel, pues ya para finalizar y concluir, me encantaría, no sé si tengas como tal alguna frase o algún pensamiento como tal que nos puedas dedicar, en particular para los jóvenes, que nos ayude a resumir en este mensaje final, que les ayude justo a abrirse puertas, en este caso, pues tanto en el mundo profesional como en la propia vida, como lo hemos platicado. ¿Tienes alguna frase, algún pensamiento que nos compartas? yo la frase que utilizo mucho y yo creo que la que siempre está en mi camino es la que dice que busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. A lo que realmente yo considero más importante de mi vida es la parte espiritual, ¿no? Entonces, esa parte de mi vida es lo que para mí es lo más importante, ¿no? Entonces, esa frase pues me recuerda eso. Y a partir de ahí, pues las cosas se han dado, ¿no? Y las cosas eventualmente se dan y vas a estar bien, ¿no? Y entonces eso fíjate que me trae mucha paz, mucha tranquilidad, me permite relajarme y me permite enfocarme en lo que es importante, que es eso, ¿no? Busca primero a Dios, ahora sí. Buenísimo. Pues Ariel, amigo, te agradezco muchísimo este espacio que nos has regalado aquí. Pues para los jóvenes creo que justo aquí llevan pues, varios tips, varios consejos que sin duda les van a abrir muchas puertas. Aquí en la experiencia de Ariel que ya vimos, pues un mexicano que lleva ya muchos años. Yo sí lo puedo decir él porque como escucharon, él es muy humilde, pero ha tenido unos logros muy importantes, muy reconocido, ha tenido la oportunidad, tú no lo has dicho, pero yo sí lo voy a decir, de incluso de dar muchas conferencias alrededor del mundo. Y pues eso no cualquiera. Entonces, pues te felicito, Ariel, es un gusto, de verdad un orgullo verte también muy exitoso, tanto en la parte profesional, pero también en la parte personal. Me consta porque te conozco y pues sí se puede. Entonces, pues gracias por compartirnos tus experiencias, tus consejos. Estoy seguro que pues, les van a servir. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti por abrir este podcast, yo creo que va a ser de gran ayuda a los jóvenes y gracias por invitarme, ha sido un Pues honor y un esperemos que así sea. gusto. Gracias.